El único resultado posible y francamente ideal de un mensaje sobre el perdón es que todos se vayan al menos un poco incómodos o tal vez muy incómodos. Me gusta el tema del perdón cuando pienso en cómo las personas que conozco podrían perdonarse entre sí y experimentar la reconciliación. Me impacta una historia de perdón. Pero si me desafío a pensar en la persona por la que yo podría sentir amargura, capaz ni siquiera puedo decir su nombre, capaz me refiero a esa persona como fulano o ese tipo. Quizás, si soy honesto, siento que tengo un derecho a privarlo de mi presencia o a ser frío y sin afecto si me habla. Cuando realmente pienso en a quién tengo para perdonar o a quién debería pedir perdón, es cuando se pone incómodo. Incluso si, en el mejor de los casos, hoy llegamos al punto en el que estamos convencidos de que necesitamos perdonar o empezar a trabajar para lograrlo. Igual no es probable que nos vayamos súper emocionados, porque cada paso del proceso es difícil. El perdón es un tema enorme, complejo y complicado, porque es muy personal. Tiene tantas capas y escenarios diferentes y plantea tantas preguntas sobre cómo funciona en una gama de tan diversa de situaciones particulares. Pero creo que un segmento impactante del mensaje de John la semana pasada fue cuando compartió una muestra de lo que no es el perdón. Entonces, hoy quería centrarme brevemente en algunos mitos comunes y sorprendentes sobre el perdón, usando la forma en que Dios perdona como modelo de lo que realmente es. Porque aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre el perdón, tal vez podremos resumir el mandato, la motivación, el modelo cristiano para perdonar en las palabras del apóstol Pablo. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que aquí hay uno sorprendente. Mito número uno. El perdón es sin costo. El perdón es sin costo. El perdón de verdad se ofrece gratis, pero siempre es costoso. Siempre requiere sacrificio. Si un niño rompe tu ventana, una situación clásica, digamos que vale $100. Podrías decir, está bien, solo dame $100 para arreglarla. O podrías decir, no te preocupes por eso, pero luego tienes que salir y pagar los $100. La deuda de $100 no desaparece simplemente. No puedes simplemente dejar la ventana rota. Alguien tiene que cubrirlo. Alguien tiene que repararla. En este caso, eliges absorber el costo tú mismo. En el caso de la humanidad con Dios, nuestra rebelión contra Él no es un accidente y no son $100. El pecado humano ha roto este mundo. Y a nivel individual, la sentencia por rebelarse contra el Dios infinito es la pérdida de la vida infinita con Él. Todo lo que hacemos en contra del perfecto diseño y deseo de Dios para nosotros acumula una deuda insuperable que tiene que ser pagada por alguien porque Dios no puede simplemente dejar la ventana rota. Como el Dios perfectamente justo no puede simplemente decir no pasó nada y dejar sin pagar la deuda de la injusticia humana, pero como el Dios perfectamente amoroso y misericordioso,
Él mismo dispuso absorber el costo. Jesús, el Dios infinito en carne humana, fue el único capaz de transferir toda la deuda de la humanidad a su cuenta y la pagó en la cruz. Debido a que la deuda ha sido pagada en su totalidad, ahora Dios puede ofrecer con justicia y amor transferir ese costoso perdón a nuestras cuentas de forma gratuita. El perdón, de verdad, se ofrece gratis, pero hay que aceptarlo. Una vez yo estaba ordenando mi escritorio en casa y encontré un cheque viejo escrito a mi nombre que nunca había cobrado. ¿Alguien se acuerda de los cheques? La persona me escribió el cheque. Ese dinero tenía mi nombre, literalmente. Me lo extendieron y estuvo disponible para mí. Todo lo que tuve que hacer fue cobrarlo. Pero el dinero no sale de la cuenta del donante hasta que yo lo haga. Hicieron su parte, pero la transacción no se completó porque no di mi paso. Así que no recibí ese dinero acreditado en mi cuenta a pesar de que estaba disponible para mí. Así es como funciona el perdón con Dios y así es como funciona el perdón con nosotros. Pero en nuestras relaciones podríamos pensar que el perdón es realmente para el que perdona, sin importar el arrepentimiento. El mito número dos es que el perdón es realmente para el que perdona, sin importar el arrepentimiento. O sea, unas enseñanzas bien intencionadas a veces han reducido el perdón a algo cuyo motivo y propósito principales son la libertad emocional para quien perdona, en lugar de ser principalmente un regalo de gracia, de libertad, para quien es perdonado. Muy fácilmente podríamos tener esta idea de que el perdón es completo cuando en privado libero la amargura en mi corazón por la persona que me hizo daño, sin expresarlo y sin que la persona tenga que estar de acuerdo conmigo en que lo que hizo estuvo mal. De hecho, puede terminar teniendo muy poco que ver con la persona que me hizo daño porque ni siquiera tiene que estar involucrada. Antes de que pienses que estoy diciendo que, número uno, que el perdón no tiene ningún efecto positivo en el que perdona, o que perdonar a las personas en tu corazón, incluso si no lo han pedido, no es importante. Déjame aclarar. Por supuesto, tener amargura en el corazón, o rencor, o el deseo de castigar, o vengarse, o hacerles pagar, eso te devora por dentro. Y irónicamente, esos sentimientos de ira dentro de ti que no dejas ir, no hacen nada para dañar al agresor, solo te hacen sentir miserable. Es posible que hayas oído decir que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Entonces, cuando liberamos la amargura y tomamos la decisión de perdonar, por supuesto que tiene un efecto liberador. Simplemente esa no es la motivación o el propósito principal del perdón, bíblicamente. Y es absolutamente vital que tomemos la decisión en nuestros corazones de perdonar a alguien. Eso simplemente no es un perdón completo todavía. La Biblia llama esta etapa liberar la amargura. Y este es el primer paso muy importante hacia el perdón, pre-perdón, por así decirlo. Por eso, antes de que Pablo nos diga perdonen a los demás como el Señor los perdonó, primero dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas y calumnias. Pero el perdón completo involucra tanto al ofendido como al ofensor. Se necesitan dos para bailar tango y se necesitan dos para tener perdón. Es una transacción entre dos partes.
Entonces, el objetivo desafiante del perdón completo es, sí, primero arrojar la amargura, pre-perdón, hacer el trabajo interno para estar listos para extender el perdón, pero después, cuando sea posible, por muy incómodo que sea, no lo dejemos ahí. No es principalmente para mí, es un regalo para quien me hizo daño, para que ambos podamos disfrutar del perdón total. La transacción completada tiene que ser consciente, sí, pero luego tiene que ser hablado. Tengo que acercarme a conversarlo y tiene que ser acordado. Arrepentimiento. Hablamos sobre el arrepentimiento hace un par de semanas. Ahí es cuando reconozco o admito que he ido por el camino equivocado y necesito perdón y me comprometo a dar la vuelta. Esto es cobrar el cheque. Esto es aceptar la transferencia del perdón. Ahora sé que puedes pensar en situaciones en las que esto no es realista o incluso posible. La persona capaz no reconoce que necesita perdón, no reconoce que hizo algo mal. Tal vez la comunicación no sea posible por varias razones. Tal vez no sea prudente o seguro, o capaz simplemente no quieren tu perdón. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Solo podemos controlarnos a nosotros mismos y a nuestra parte. Y los evangelios registran a Jesús diciendo, si tu hermano peca contra ti, acércate, ve y muéstrale su falta, primero entre ustedes dos, y si se arrepiente, entonces aplica el perdón. Si no lo hace, entonces has hecho tu parte. Como lo hizo Dios, has comunicado tu oferta de perdón y estás listo y esperando para aplicarlo a quien lo acepta. Pero quizás el mito más común sobre el perdón sea que el perdón es olvido, que el perdón es olvido. Muchas personas sienten que como no pueden olvidar algo que alguien les hizo, entonces realmente no les han perdonado y no pueden hacerlo. Porque seguro que has escuchado esa frase, perdonar es olvidar. Pero ¿qué versículo es ese? Eso capaz es de segunda de suposiciones. Ese proverbio no está en la Biblia. Los humanos no fueron creados para olvidar. El olvido es parte de la caída de la humanidad. Es un fallo. Lo vemos como una señal negativa de envejecimiento o de una lesión de la cabeza. ¿Realmente tenemos que actuar como alguien con amnesia o fingir que lo que nos hizo nunca sucedió? Ahora, para ser justos, algunos podrían tener esta idea de cuando Dios dice que no se acordará más de nuestros pecados. Pero el no recordar de Dios no es lo que normalmente consideramos olvido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, no olvida nada. E incluso si lo olvidara, supongo que Dios puede leer su propia letra, a diferencia de algunas personas, porque los pecados de las personas están escritos en toda la Biblia, ¿no? Entonces, este no recordar se explica no como un olvido literal, sino más bien como eliminarlo del registro, como en un tribunal. Pablo dice que el amor, de donde proviene el perdón, no guarda registro de errores. Y sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró del pecado de su cuenta. O otra versión dice, dichoso aquel cuyo pecado el Señor nunca le tomará en cuenta. Seguro que has visto películas y series que tienen una escena de un tribunal, entonces probablemente estés familiarizado con la frase eliminar eso del registro o del acta. Si estás en un juicio, eso significa que lo que se borró no va a contar en tu contra.
No se puede considerarlo en la decisión del jurado de condenarte o no. Pero piénsalo, el jurado no puede no recordar literalmente lo que pasó. No es que tengan el borrador de memoria de los hombres de negro. Esto no quiere decir que no haya sucedido, pero jurídicamente es como si no hubiera sucedido. Ha sido borrado. Este es el tipo de no llevar registro de los errores que ocurre cuando Dios nos perdona con amor. Podemos obtener otra imagen útil para entender este concepto de este rey que le dijo a Dios: has puesto todos mis pecados detrás de tu espalda. Es interesante. Si pones algo detrás de tu espalda, eres consciente de que está ahí, porque lo pusiste ahí, pero no estás pensando en ello. Es posible que ni siquiera recuerdes activamente que está ahí porque estás centrado en lo que tienes delante. El verdadero perdón no es que seamos incapaces de recordar la ofensa. Esto realmente hace que el perdón sea mucho más poderoso, porque el perdón de verdad es a pesar de ser muy consciente de lo que te he hecho, eliges dejarlo atrás. Pero alguna vez alguien sacó el tema de algo que hiciste por lo que supuestamente te perdonó. Escuchemos este clip cortito del comediante Jim Gaffigan. Probably the most impressive thing my wife can do is her ability to remember absolutely every horrible thing I've ever done. And she'll just bring it up. We'll be watching television. She'll be like, remember that time you humiliated me when we went out to dinner? Now I do. I must have blocked it out searching for self esteem. I don't want to misrepresent her. She's very forgiving. But we all aspire to be forgiving. Pope John Paul II forgave the guy who tried to assassinate him. Went to the guy's jail cell and forgave him. But then he left. It's not like then he had lived with the guy. Like if the Pope lived with the guy, we would have seen how long that forgiveness would have lasted. Pope, your turn to do the dishes. Didn't you shoot me? I think it's always your turn to do the dishes. Entonces, el perdón elige no sacar el tema y elige no mantenerlo en su historial para que te lo deban. Pero si te preguntas si realmente has perdonado, regresa a ese versículo en Efesios 4. Mira las partes. Sigo mencionándolo a la persona, palabras ásperas. Lo menciono una y otra vez a mí mismo. Esa es la amargura, la rabia, la ira. Y lo menciono a otras personas. Calumnia, chusmerío. Pero muchos de nosotros nos preguntamos si el perdón es la falta de justicia. Si el perdón es la falta de justicia. Porque con el perdón realmente puede parecer que el ofensor está saliendo bien librado sin justicia, salen sin consecuencias. La cuestión es que Dios dice que no somos el juez, Él es. Él dice, no paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es a la vez súper aliviador y súper difícil. Dios, el juez verdadero, tiene la justicia bajo control, dice, y Él ha prometido arreglar todas las cosas al final del día, pero en nuestro conflicto relacional ahora, nuestro desafío es soltarle la justicia a Él. Cuando nos negamos a perdonar y buscamos venganza, le estamos diciendo a Dios, tu justicia puede ser suficiente para ti, pero yo le quiero más.
encima de eso necesitan mi ley de hielo. Y en esta vida el perdón no significa no haya consecuencias naturales. Hay un patrón en las escrituras y en nuestra experiencia del perdón y las consecuencias viniendo juntos. Y hemos estado hablando de situaciones interpersonales, no criminales y no abusivas, pero inevitablemente nuestras mentes van ahí. Y realmente me gusta que John tuviera en su lista que perdonar no significa guardar el secreto de alguien, porque no solo pecaron contra ti, pecaron contra Dios y su ley y el gobierno y su ley que Dios dice que Él estableció. Así que es correcto que Dios traiga justicia y consecuencias. Es correcto que las autoridades gobernantes traigan justicia y consecuencias. Entonces, al denunciar crímenes o abusos, no es no perdonar, pero con el trabajo increíblemente duro de liberar la amargura, la motivación puede dejar de ser la venganza. Estás protegiendo a otras víctimas y en realidad estás haciendo lo mejor para el perpetrador. Pero eso nos lleva a nuestro mito final, que el perdón es compañerismo tonto, que el perdón es compañerismo tonto. O sea, a veces podemos pensar que el perdón equivale a una reconciliación automática o una confianza automática, que necesitamos ser mejores amigos de alguien que nos hizo daño. Estos no son lo mismo. Puedes perdonar a tu exnovio por engañarte, digamos, pero eso no significa que sea sabio volver con él. Por supuesto, hay situaciones en las que puedes perdonar y por sabiduría mantener cierta distancia, pero esto entra en territorio de confianza. Por más difícil que sea perdonar, debería ser más fácil perdonar que confiar. El perdón se da gratuitamente, la confianza se gana. Jesús nos llama a amar y perdonar incluso a nuestros enemigos, pero no a confiar en ellos. Perdonar no significa exponerse tontamente a más daño. Dicho todo esto, que solo roza la superficie y tal vez habrá más preguntas que respuestas, hoy quiero dar un par de puntos de aplicación. Si sientes que necesitas profundizar más, al final de esta serie vamos a ofrecer un taller de perdón con algunos especialistas que John y Lisa conocen. En dos partes, va a ser el 14 y 15 de julio online a las 7:30 p.m. cada noche. Y realmente, si deseas buscar ayuda práctica en el área del conflicto relacional y el perdón, no puedo enfatizar más lo buenas e importantes que son las herramientas que puedes adquirir en el curso Relaciones Emocionalmente Sanas. Va a ser a finales de julio. Asegúrate de registrarte en un grupo. Y por hoy, ¿estás luchando con el primer paso de arrojar la amargura? El primer paso hacia el primer paso. Intenta orar por esa persona. Intenta orar por esa persona. Empieza ahí y capaz te va a sorprender cómo Dios usa esto para suavizar y preparar nuestros corazones.